Amados hermanos, queridos amigos, Dios les bendiga. Doy gracias al Señor una vez más por estar aquí para que usted y yo estudiemos la santa palabra de Dios. Soy el hermano Amílcar y el tema de hoy, lo que hacía y debe hacer el pueblo de Dios. Veamos este tema maravilloso, lindísimo, amados hermanos. Pero antes déjeme decirle que es necesario que creamos en la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este es el estudio de hoy y veremos qué es lo que necesitamos hacer para agradar al Dios eterno, al Todopoderoso, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo habló con las personas que siempre estaban en contra de sus enseñanzas, los saduceos, los fariseos, los altos escribas, los estudiosos de la época. Él les dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amado hermano, querido amigo, es necesario creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también es necesario creer en la palabra de Dios. Es necesario que creamos en la Biblia, que es la palabra de Dios escrita. Ahora te invito a que te suscribas a nuestro canal de prédicas Una Palabra de Dios para ti. Suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, déjanos un like y comparte nuestros videos. Dios te bendiga. Amados hermanos, queridos amigos, les invito a que pongamos mucha atención. El título de hoy, lo que hacía y debe hacer el pueblo de Dios. La formación del pueblo de Dios se basó en la enseñanza. La palabra de Dios debía estar presente en la vida cotidiana del pueblo, en sus corazones, guiando sus decisiones. Debía ser repetida a las nuevas generaciones. Debía ser tema de conversación en la casa. Sí, en la casa, amados hermanos, tenemos que hablar de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios
en la palabra escrita. También en el camino donde vamos caminando, ¿qué es lo que tenemos que charlar? De la palabra de Dios. Al acostarse y al levantarse, en todo momento tenemos que hablar de la palabra de Dios. Además debía estar escrita en la casa en aquellos tiempos, ¿verdad? La Biblia nos cuenta que es necesario escribir la palabra de Dios en los postes de la casa, en las puertas de la casa. Debía estar escrita en la casa y en las puertas, dice. La transmisión del mensaje bíblico estuvo relacionada con el estudio desde su origen. La palabra debía ser leída y para eso los miembros del pueblo debían saber leer. La palabra debía ser transmitida por escrito y algunos debían ocuparse de escribirla también, amados hermanos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32, 8. Te haré entender, nos dice la palabra, y te enseñaré el camino en que debes andar, nos dice el Señor en su palabra. Él nos hará entender, Él nos enseñará el camino que debemos andar. ¿Qué quiere decir? Que confiando en Dios, creyendo en nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, no nos vamos a perder. Dice también, sobre ti fijaré mis ojos. Aleluya. Qué lindo, amado hermano, también usted, querido amigo. Qué lindo es venir a los pies de Cristo creyendo en el Dios Todopoderoso. Él no nos abandonará. Él no despegará los ojos de nosotros. Él nos ama, Él nos quiere, nos cuida. También nos dice la palabra, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Dónde es que comienza nuestra sabiduría? Creyendo en Dios, en el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que se mueve. El Todopoderoso quiere decir que para Él no hay nada imposible. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, decía el salmista, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Quién es el que tiene sabiduría? ¿O para qué? Para hacer las cosas bien, porque sabiendo no vamos a hacer las cosas mal, ¿verdad? Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Encamíname en tu verdad y enséñame, ¿verdad? Él nos agarra de la mano como un buen padre guía a su bebé, a su niño, le enseña a caminar, lo agarra de la mano. También, aunque ya pueda caminar, lo agarra de la mano para que no le pase nada mal, ¿verdad? Lo cuida, lo protege. Así es nuestro Dios. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Él es nuestro Salvador. En ti he esperado todo el día. Aleluya. El rey David, en ti he esperado todo el día, decía, porque él confiaba
A veces le tocaba que enfrentar problemas grandes como un rey de un país, el país de Israel, ¿verdad? Pero él creía en Dios. Cuando le informaban que venía otro país de los vecinos en contra de Israel, él no corría a preparar el army, el ejército, sino que iba al templo a orar y hablaba con Dios. Le explicaba lo que él estaba sabiendo, ¿verdad? Que venía otro país en contra, y le decía, ¿qué hago, Señor? Y el Señor le decía qué hacer, y el rey David no perdía batalla porque Dios estaba con él. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Necesitamos creer en Dios Todopoderoso. Necesitamos amarle. Necesitamos también temer. ¿Cómo tememos al Señor? No haciendo el mal, ¿verdad? Sabiendo que nuestro Dios es un Dios justo. Empezamos a entender cuando venimos a los pies de Cristo que es necesario hacer justicia, no hacer el mal. No hacer planes como para ir a robar, no hacer planes como para ir a matar, no hacer planes como para mirar otra mujer si yo tengo mi propia esposa o mi novia. Ahora tratamos de hacer justicia porque amamos a Dios. Lo que hacía y lo que debe hacer el pueblo de Dios, según Deuteronomios capítulo 6, versículos de 7 al 9. En Deuteronomios, Moisés prepara al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Les recuerda su historia, las advertencias de Dios y el llamado a vivir en fidelidad. Hoy, estos capítulos nos enseñan cómo el pueblo de Dios actuaba en su debilidad y qué debe hacer para honrar al Señor. Veamos 3 principios claves. Amar y enseñar la palabra de Dios. Pero antes veamos los versículos de Deuteronomios capítulo 6. Es necesario que leamos estos versículos. Recuerde que estamos bajo el tema lo que hacía y debe hacer el pueblo de Dios. Deuteronomio 6, de 4 al 9. 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7. Y las repetirás a tus hijos. Qué lindo, ¿verdad? Este es un mandato que nosotros le hablemos a nuestros hijos de la palabra de Dios, de lo que está escrito, amados hermanos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Tenemos que hablar de la palabra de Dios, según nos dice la palabra, según vemos acá, que tenemos que hablar de la palabra de Dios estando en nuestra casa y andando en el camino. Dentro y fuera de nuestra casa es necesario, ¿verdad? Es lindo, amados hermanos, leer estas palabras, ¿verdad? Le está hablando al pueblo de Israel, pero nosotros también, ¿por qué no vamos a adorar al Dios Todopoderoso, hablar de su santa palabra de día y de noche,
hablar de su santa palabra dentro y fuera de nuestra casa, ¿verdad? ¿No le parece a usted que es maravilloso esta oportunidad que Dios nos da leyendo su santa palabra? Y hablarás de ella estando en tu casa y orando y andando, por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo momento estoy en la cama, estoy pensando en la palabra de Dios, estoy analizando lo que me dice el Señor, ¿verdad? Y también al levantarme continúo alabando y glorificando el santo nombre de Dios, siempre pensando en nuestro Dios, que Él es el que nos defiende de todas las adversidades de 12 horas durante el día, y cuando vamos a la cama, ¿verdad? Las 12 horas de la noche estamos también en las manos del Señor, las 24 horas. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Todopoderoso, amados hermanos, que esta es una palabra lindísima. 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, ¿verdad? En medio de tus ojos. Gloria a Dios. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aleluya. ¿Verdad? ¿Por qué tengo que escribir esta palabra? La palabra de Dios. Para que nunca se me olvide. Para siempre estar pensando, amados hermanos, queridos amigos. Esta enseñanza es linda. Querido amigo, yo le invito que si no lee la Biblia, que comience a leer la palabra de Dios. Porque ahí están las instrucciones que nuestro Dios nos ha dejado para no apartarnos ni de día ni de noche, para no apartarnos, ¿verdad? En la casa y fuera de la casa, de la santa palabra de Dios. Amados hermanos, ahora veamos 3 principios clave o 3 puntos, ¿verdad? 3 puntos claves. Amar y enseñar la palabra de Dios, según estamos viendo de Deuteronomios 6, lo que hacía, ¿verdad?, el pueblo de Dios. Israel tendía a olvidar los mandatos de Dios cuando vivía en comodidad. Ejemplo, en Egipto y el desierto. La negligencia en enseñar a las nuevas generaciones ponía en riesgo su identidad. Deuteronomio 6, 10 y 12. Ahora, lo que debe hacer o lo que debemos hacer: amar a Dios con todo el corazón. Deuteronomio 6, 5. Priorizar una relación apasionada con Él, no rituales vacíos. Enseñar diligentemente. Deuteronomio 6, 7 y 9. Integrar su palabra en la vida diaria, hogar y comunidad. Aplicación hoy. ¿Cómo estamos transmitiendo la fe a la próxima generación? Esa es la pregunta. ¿Nuestras acciones reflejan amor total a Dios? Punto número 2. Separarse de la idolatría. Deuteronomio 7. Lo que hacía el pueblo de Israel. Israel flaqueaba al mezclarse con naciones paganas, adoptando sus prácticas. Ejemplo, Éxodo 32, el becerro de oro. La tentación de negociar con el pecado los alejaba de la santidad. Deuteronomio 7:16. Lo que debe hacer el pueblo de Israel y por supuesto nosotros: destruir
toda influencia corrupta, Deuteronomio 7 de 1 al 5. No pactar con el pecado, radicalidad en la consagración. Recordar su identidad como pueblo santo, Deuteronomio 7, 6. Dios los eligió por gracia, no por méritos. Aplicación hoy, que dioses modernos, materialismo, ego, placer, nos distraen. Santidad es protección, no opresión. Vivir en humildad como punto 3. Vivir en humildad, no en autosuficiencia, Deuteronomios 9. Lo que hacía el pueblo de Israel. Israel era rebelde y arrogante, Deuteronomios 9, 6 al 7. Creían merecer las bendiciones por sus obras. Olvidaban que la victoria era por la fidelidad de Dios, no por su justicia, Deuteronomios 9, 4 al 5. Lo que debe hacer, lo que debe hacer el pueblo de Israel y nosotros, la iglesia. Reconocer la gracia de Dios, porque somos salvos por gracia en Cristo Jesús, amados hermanos. Deuteronomios 9, 5 al 6. La promesa se cumple por su amor, no por nuestros méritos. Somos salvos por gracia, la gracia de Dios que encontramos cuando venimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios Padre está en Cristo Jesús. Mantenerse humildes, Deuteronomios 9:7. Evitar la soberbia espiritual y depender de Él en todo. Necesitamos depender de Dios, amados hermanos, porque Él es el que nos suple todo. Aplicación hoy. ¿Dónde nos jactamos de nuestros logros? Todo es don de Dios. Nada podemos obtener con nuestras propias fuerzas. Dios nos permite, Dios nos regala, Dios nos da, Dios nos guía, Dios nos protege. Conclusión. El pueblo de Dios antes tropezaba al olvidar, mezclarse y enorgullecerse. Hoy somos llamados a 1. Amar y enseñar su palabra con fuego. 2. Separarnos de todo ídolo. 3. Vivir humildes, recordando que Él es nuestra justicia. Desafío final: es un mundo distraído. Seamos luz, como dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Nuestra obediencia es respuesta a su fidelidad. Oremos. Señor, ayúdanos a recordar, enseñar y caminar en humildad. Que nuestra vida glorifique tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Necesitamos depender de ti, porque nada podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Tú das el querer como el hacer, como dice tu santa palabra. Ayúdanos a seguir adelante con tu Santo Espíritu, que nos guía de día y de noche. Gracias, Señor. Amado hermano, hemos llegado al final de este estudio. Dios es bueno y misericordioso.
Dios nos ama. Querido amigo, le invito que abra su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Acéptelo como su Señor y Salvador. Y verá que no se arrepentirá. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Y esto es el inicio. Estos son los dolores de parto que dice la Biblia. El inicio. Gracias por llegar hasta acá y le invitamos a que se suscriba a nuestro canal y nos deje un like. Comparte esta prédica y active la campanita de las notificaciones. Dios le bendiga y nos vemos en el próximo mensaje si Dios nos permite. Dios les bendiga.